Santi, alone. Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Estamos un día más, bueno, en una serie nueva. Empezamos Red Dead Redemption en el canal, en una serie que yo creo que va a ser larga, muy larga. Espero que no esté muy bajito el juego, sino en futuros episodios lo arreglaré. Creo que está un poco bajito, pero bueno. Ahí hemos visto bajar del barco a nuestro protagonista. Los beneficios del tabaco. Es un juego de Rockstar, como podéis ver en pantalla, y es un juego inusual de Rockstar. Bueno, en realidad es un sandbox, como lo que mejor le sale a Rockstar, pero es una temática un poco inusual, porque es de... Esto es como un spaghetti western. Bueno, spaghetti western no sé si diría spaghetti, pero es como un western. Es un juegazo, he de decir que es de lo mejor que jugué en la pasada generación. Este juego sí lo he jugado, este sí. Y es de lo mejorcito que jugué en la pasada generación y merece mucho la pena. Me hacía ilusión traerlo, eso sí, va a ser una serie, como no sé si lo he dicho ya, que va a ser larga, pero larguísima esta serie. Porque es un sandbox al fin y al cabo y aunque siga la historia, pues no es nada lineal, es... Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live like animals. Se autoconvencían los americanos de que lo que habían hecho estaba bien. Masacrar a los indios estaba bien. Les habían salvado de una vida de salvajismo. El juego está, no sé si lo han dicho o lo dirán, pero está ambientado a finales del 19, principios del 20. A family without class. Apparently. The Tom family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Una lección de vida. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other.
who let you worship in peace? It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Vamos a ver por qué estamos aquí. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque en principio parecemos un preso. Pero quizá no seamos un preso. Bien. Hola, soy un tutorial. ¿Qué tal? Vamos a la taberna. Otra cosa no, pero los juegos de Rockstar están estupendamente ambientados. O sea, solo hay que ver esto, un pueblo de el oeste americano. Has descubierto el traje de asesino letal. Úsalo para que tu Dead Eye se regenere el doble de rápido. Hola, soy el borracho del pueblo. Vamos a ver. Toma. ¡Logros! John Marston. Sometimes I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. they ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Voy a parar el juego y voy a subir un poco el audio, que creo que se está grabando bastante bajito, ¿vale? Un segundín. Vale, parece que va un poquito más mejor. Vamos a seguir a este señor. Well, here, let's mount up and hit the trail. Montar el caballo. Yeah. Is that right? Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Go! Acompaña a Jake a formarse para spoilear el caballo, acelerar. No me he dejado hacerlo hasta ahora. Pulsa A, se mantiene pulsado A. ¡Ay! Para detenerlos con la RB. Quieto, bravo. Me tengo que hacer los controles aún. Ya os digo, este juego me lo pasé. Bueno, vamos a ver las conversaciones que son importantes. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serrated back to. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Como veis, la ambientación es brutal. O sea, lo de cabalgar por el desierto es una gozada en este juego. Es maravilloso. Eso sí, llegará un punto... Llegará un punto que dejaremos de hacerlo y... Ahora os explico. ¡Hay cortesanas! Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Pero eso, llegará un punto en el que nos darán la opción de ir en caravana o en... No sé si se llama caravana, creo que sí. Y podemos ir en diligencia. Y no hace falta que vayamos en caballo, es viaje rápido. Oh, it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you?
No. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Este juego es, bueno, se dice que es la secuela espiritual de otro juego de Play 2. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Un juego de Play 2 que se llama Red Dead Revolver, que también es de Rockstar. Y lo tengo y no he jugado, a ese tengo ganas de jugar. Pero a lo mejor lo hacemos después de esta serie, en un tiempo. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Voy a intentar que los capítulos de esta serie duren entre 45 y 50 minutos. Y yo estimo unos 25 capítulos de serie. Más o menos así, a bote pronto. Luego serán 56, pero estimo eso de momento. Vamos al fuerte armadillo a ver qué pasa. A ver por qué estamos aquí, porque realmente aún no lo sabemos. Hemos venido a ver a un viejo amigo. Es lo único que nos han dicho. Bill, I've come for you. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. You never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no Debe ser que éramos de una banda. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. La primera en la frente. ¿Qué se dice? La ambientación, como os digo, es maravillosa. Y gráficamente es muy buen juego. Estamos en 360. Es un juego que se hizo en principio para 360, luego se portó a Play 3. Aunque estábamos ya en esa época en la que empezaban a hacerse juegos para Play 3 y se portaban a 360. Este no es el caso. Nos han salvado, maravilloso. Nuevos amigos, viejos problemas. Logro desbloqueado. Ese hombre del gobierno. En un principio habrá un montón de cinemáticas. Ya nos cansaremos. Well, you're alive. So it would
would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Pues eso, estamos en un tiempo en el que... Estamos en el juego, me refiero, no ahora. Estamos en un tiempo en el que ya no se llevan los vaqueros. O sea, es principios del siglo XX, finales del XVIII, algo así es. Vamos a decir, finales del XVIII. No estoy seguro. En el que ya no hay vaqueros como tales, los hay, pero están ya, pues eso. Empieza a haber coches, empieza a haber cosas modernas, la vida moderna, y los vaqueros no están acostumbrados a esto. Entonces vamos a ver a Bonnie. Ya se coge el costado porque le duele. Es que tiene detalles súper chulos. Este juego me parece, quiero recordar que salió después del Grand Theft Auto 4. Y ojo, en mi opinión este juego le da 150.000 patadas al Grand Theft Auto 4. No así con el 5, que el Grand Theft Auto 5 a lo mejor lo traeremos alguna vez. El modo historia de Grand Theft Auto 5 es de lo mejorcito también que se ha hecho en la pasada generación. Bueno, y en la actual, que también salió para la actual generación. Se dice que uno de los juegos más esperados de Rockstar sería un Red Dead Redemption 2. Y hay muchos rumores sobre que están en ello. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Camina con Bonnie. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Hop on up. He won't bite. Monta en tu nuevo caballo. Este es súper bonito, este Come on, caballo. then. I'll show you around the property. Puede mantener pulsado A para ir al mismo ritmo que ellos. Entonces, con que nos pongamos aquí al lado. Súper bonito este caballo en el que estamos. Y eso que yo no soy muy fan de los caballos. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Bien, con tabaco y cosas. Yeah. And here's the corral. This one's for the horses.
What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. ¿Veis? Hay cambios, están llegando cambios al oeste, entonces no se sienten seguros la gente aquí, se siente eso. Llega gente, forajidos nuevos, básicamente. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. ¡Ahí va! And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Ata a tu caballo. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. Ah, casa de Bonnie. Es eso, que al principio habrá muchos vídeos, pero es para enterarnos de la historia. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at A ver si empezamos a disparar y recuerdo cómo va el sistema de apuntado, que es que no me acuerdo. Creo que había uno que era automático o algo así. No me acuerdo, no recuerdo bien. Come on then. Let's mount up and take a look around. La verdad es que en este juego está bien, es casi todo, la música de fondo, o sea, tengo ganas de ver cómo ha quedado este primer capítulo para ver si tengo que subir volúmenes y tal. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Acompaña a Bonnie. Pero eso que está guay, te Thank you, Mr. Marston. I feel a lot hace sentir happier muy once ahí en el more. oeste, está muy guay. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Yeah. Intento ir a la par y el juego, como si le das a la acompaña a con quien estés, pero te pone detrás justo I don't automáticamente. believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Desmonta el caballo. ¿Conejos? ¿Ha dicho conejos? No, espera, no. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. Did you see that? That's it. Kill Madre the mía. little varmint. You got one. You're better at shooting rabbits than outlaws, I see. Se le da mejor matar Mr. Marston, looks like we'll be having conejos que that forajidos. tomorrow. Let's mount up. Property. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Come on. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crop. Me le duele el costado. Es que tiene unos detalles chulísimos. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Giddy up! That's it, damn coyote! Tiene auto apuntado, entonces es mucho más fácil. Vale, perfecto. ¡Uy!
Uy. A ver, espérate, madre mía. That's a good kill. Good shooting, Mr. Marston. Yes, you got one. ¡Ay! Correcto, correcto. Y allí otro por allí. Ese no era obligatorio, pero ya me he puesto a tope. ¿Cuál es el botón de recargar? ¿No me lo han dicho? No me he enterado. ¡No! You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Bueno, parece que nos estamos ganando la confianza poco a poco de Bonnie. Let's go. Here we are. Ata el caballo, vale, perfecto. Es que el botón de atar al poste es el mismo que el de saltar, entonces es complicado. Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. La cama para guardar, vale. Esto es un GTA, básicamente. Pasa el tiempo, vale, perfecto. Ah, munición riquísima. Fama. Qué rico. Vale, vamos a ver el baúl lo primero antes de guardar. Abrimos contenedor y vemos que tenemos. Vale. Vale, podemos pillar. Creo que ya tenemos. ¿Cómo era el mapa? Que no me acuerdo. Mapa. Creo que ya tenemos. Vale, ya tenemos historia por aquí. Perfecto. O sea, como veis, el mapa es bastante hermoso. Es bastante... O sea, no es el World of Warcraft, ni mucho menos, pero es bastante hermoso. Y llegar de un sitio a otro no es... O sea, lleva tiempo. O sea... bastante tiempo. Hemos ido antes con nuestro acompañante, donde nos han disparado de aquí hasta aquí. Que hemos hecho un cacho pirulo gigante, pero hemos ido hasta aquí. Y ahora hemos venido hasta aquí. Bastante grande es. Está muy bien, ya veréis. No sé si haré las misiones secundarias, supongo que no. Vamos a ver a Bonnie. Ah, pues se lleva la patrulla. Puedo hacer más patrullas, básicamente, para ganar más puntos de... ¿Puedo saltar aquí? Sí, vale. Vuelve a las... Me he pasado 3 pueblos soltando hasta aquí arriba. ¿Es posible? ¿Es probable? Pues nada, vamos a dormir. Durmamos pues. Y seguimos la historia por la mañana, que ha sido una noche dura persiguiendo coyotes. Nos acostamos con el cuchillo y todo. Esto es la hostia. Guardamos aquí mismo. Sí. Cambiar a tondos. Quiero ver lo que tenemos. Este es el traje de caballero. Ah, me hace falta cosas. Ah, tengo el de caballero. Ah, unos cuantos atuendos. Este tiene toda la pinta de que va a ser el de Clint Eastwood. Chulo, chulo, chulo. A partidas de póker de altura en Blackwater. Nada, paso de póker. De hecho, el póker es un juego de cartas que jamás he entendido. Ni siquiera el Hold'em Texas, el Hold'em que hay cartas en la mesa y tienes otras. No lo entiendo, jamás lo he entendido. Es una cosa que no me ha traído jamás obstáculos en el camino. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in.
You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson, or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. Hemos hecho una carrera de caballos. Todo esto es tutorial, básicamente. Son misiones tutorial. Aprende a montar a caballo rápido. All right, I'll show you how we ride around these parts. Come on. Quieto. On the count of Hay que tener cuidado con... 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Come on. Isn't this jolly? Let's go. Giddy up! Una carrera de caballos. This is how it's done. O sea, con ir dándole poco a poco. Come on. How you doing back there? Ah, por el camino va más rápido. Vale, vale, perfecto. Ah, no me acordaba de ciertas cosas. See you at the finish line! Don't go easy on me! Follow me. Are you saving the best for last? Let's go. Neck and neck, Miss McFarland. Come on, Mr. Marston! Yeah. Come on, boy! This sure beats milking cows! I have got you now! This is gonna be... I'll test you just... Nos queda un ratito aún de carrera, ¿eh? Yeah. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. ¿Qué hace el loco? ¡Loco de los cojones! Come on. A ver, que no muera ahora. Hija de puta, es que me echa por un lado. A ver, vamos, ánimo. Come on. Try to keep up, will ya? That's more like it. Let's go. Would you like me to slow down? ¡Ah! Pringa. Pringa. Hemos ganado. Me ha costado una muerte, pero hemos ganado. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston.
Mírale, qué chulazo, mírale. Ahí apoyado. Qué chulazo. Si es que el comisario Johnson quiere hablar contigo en armadillo. B a M. M de comisario, en inglés de Marshall. En el mapa, vamos a ver dónde está el armadillo. Sabemos que está allí. Vale, de momento vamos a... Yo en los juegos de así los sandbox suelo hacer todas las misiones de un sitio, luego hago todas las de otro, luego así, yo voy poco a poco. Pero bueno, vamos a ir alternando, una de Marshall, una de Bonnie, una así, constantemente. Perfecto. Y yo creo que vamos a dejarlo hoy por aquí, aunque he dicho que los episodios van a ser de 45-50 minutos, pero el primero para hacer prueba y para ver qué tal se oye y tal. Yo creo que con estos 36 minutos que llevaremos, algo así, 37, es suficiente. Pues nada, espero que os guste esta serie. Ya sabéis que es en la última votación que se hizo en el canal, de las que suelo avisar en Twitter, las votaciones en Twitter o en Twitch, quedó en segunda posición Red Dead Redemption. Por eso no lo juego en directo, lo juego aquí en el canal de YouTube, yo solito, tranquilo. Así me lo puedo tomar también con más calma, no tengo que estar atento del chat. Señores, por favor, déjenme pasar. Y el primero quedó Deadly Creatures, que ya hemos visto el final de la serie aquí y todo. Y el siguiente que voy a jugar en directo, pues por si os queréis pasar por los directos, es Cazafantasmas, Ghostbusters, que es un juego que tengo hace mucho tiempo. Empecé y no he jugado. Y me apetece, no sé, hombre, ¿qué tal? Y poco más. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente gameplay de Red Dead Redemption, o en los directos, ya vosotros diréis. Hasta luego, Lucas.